Antes de que podamos hacer este diálogo, hacer una exposición breve, intentaré ser lo más breve posible, pero de la esencia de uno de los proyectos, no solo de uno de los proyectos más importantes que tiene hoy el gobierno de la República y el presidente Enrique Peña Nieto, sino posiblemente uno de los proyectos más importantes que tiene México para enfrentar el siglo XX, que es la reforma del campo. Para ello, permítanme antes dar un poco de contexto de por qué es importante y fundamental esta reforma. Hace casi 100 años, en 1921, el presidente Álvaro Obregón creó a la Secretaría de Educación y nombró, como ustedes saben, como primer secretario de Educación a un intelectual muy importante de su época, a José Vasconcelos. Y en ese momento, hace 95 años, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, su decreto de creación decía que el objetivo era crear y sostener un sistema de educación en México. ¿Por qué? Porque hace 95 años no existía en nuestro país un sistema de educación pública. Y en esa época, en 1921, con tan solo 15 millones de habitantes, únicamente el 10% de los niños asistían a la escuela. Y el resto de los niveles educativos eran prácticamente inexistentes. Y no solo eso, prácticamente el 80% de la población era analfabeta. Ese era el reto. Y casi 100 años después, en tiempos históricos, es un tiempo muy corto, 95 años después para ser preciso, hoy, orgullosamente, México tiene uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo. Después de China, la India, Estados Unidos y Brasil, México tiene el 5º sistema de educación pública más grande del mundo. 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 espacios educativos, inmuebles educativos. Y ese fue un gran éxito del siglo XX, y en gran medida fue un gran éxito de nuestro partido cuando gobernó en el siglo XX e hizo posible un sistema de educación pública que ha sacado adelante al país en muchos aspectos. Y eso es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque fue algo que hizo nuestro país. Pero si bien existe eso que nos debe de dar mucho orgullo, también había que reconocer que entrado el siglo XXI, el sistema educativo que teníamos ya no nos iba a servir para enfrentar los retos que van a requerir los niños, las niñas y los jóvenes de un mundo globalizado en el que van a tener que competir de tú a tú con las principales naciones del mundo. Y había que reconocer que ese sistema educativo tenía muchas fallas. La primera, por más increíble que parezca, es que los niños, las niñas y los jóvenes, que son la esencia de nuestro sistema educativo, era lo que menos importaba. El derecho de los niños y las niñas a una educación de calidad estaba, en primer lugar, no existía, pero además era lo que menos importaba. Y había que reconocer y había que decir que el Estado había perdido la rectoría en materia educativa. Y además hay que decir que esta condición se agudizó en los primeros años del siglo XXI con los gobiernos que antecedieron al presidente Enrique Peña Nieto, que entregaron la educación del país. Y había que hacer esa recuperación de la rectoría del Estado mexicano. Pero no solo eso, como parte de ese proceso había que rescatar a las escuelas que estaban en el abandono, no únicamente por una mala organización en donde las escuelas simplemente recibían dictados burocráticos, sino porque además su estado físico estaba en pleno abandono. Y había que rescatar a los maestros que no tenían una profesionalización, que no se evaluaban y no se podía saber cuáles eran sus fortalezas y debilidades, y que no se les capacitaban. Y no solo eso, estaban sometidos a un sistema
injusto de herencia y de venta de plazas, porque hay que decir las cosas como son, y que el mérito no era lo que permeaba en ese sistema. Y también era un sistema que no era equitativo y que reproducía las desigualdades que tenía nuestro país. Por eso, frente a ese escenario, medido bajo cualquier parámetro que quieran, una prueba internacional como PISA que hace la OCDE o cualquier otro sistema de evaluación, los resultados de nuestros niños y de nuestros jóvenes dejaban mucho que desear. Y nos dejaban muy por abajo de quienes son nuestros principales competidores en el mundo, con quienes tenemos que competir por la inversión, por generar talento, por generar empleos. Y por ello era necesario y fundamental hacer una reforma educativa muy profunda. Pero además de esos rezagos que tenía nuestro propio sistema, el mundo en el siglo XXI ha cambiado dramáticamente. Hoy el conocimiento se reproduce con una velocidad que nunca antes habíamos conocido. De acuerdo, por ejemplo, con muchos expertos, hay un estudio de expertos del Reino Unido que dice que en los próximos 20 años los principales empleos que van a estar en el mercado laboral todavía no sabemos cuáles son. Sí, hace rato movieron, por el cambio tan dinámico que tiene la tecnología y por lo mismo, el cambio tan dinámico que tienen los procesos económicos. Frente a esa realidad, además de los problemas que tiene nuestro sistema educativo, con una visión tradicional de la pedagogía, no íbamos a darles a los niños y a las niñas de México las herramientas de enfrentar un mundo con esas condiciones. No les estábamos cumpliendo con darles las herramientas para que pudieran tener una vida próspera, para que pudieran competir de tú a tú con otras naciones como Corea, o como Brasil, o como Estados Unidos, o como cualquier nación europea. Pero no solo eso, estábamos cancelando la oportunidad de que los niños y las niñas que han nacido en las familias que no han tenido oportunidades puedan romper con el círculo de pobreza a través de tener lo que Nelson Mandela dijo es el arma más poderosa para cambiar el mundo, una educación de calidad. Y por todas estas razones, el presidente Enrique Peña Nieto decidió enfrentar lo que ningún otro presidente se había atrevido a enfrentar, que era un cambio profundo y radical de nuestro sistema educativo. Y la reforma educativa fue la primera reforma de su gobierno y de pacto político. El presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión el 1 de diciembre de 2012 y el 2 de diciembre se firmó el pacto por México y el 3 de diciembre se estaba trabajando ya en la reforma educativa. Y hoy, esta reforma educativa, de la cual en el video que acabamos de ver estamos en la etapa de análisis y discusión de lo que se llama el modelo educativo y la nueva propuesta pedagógica, propone un cambio profundo en nuestro sistema educativo. Busca, en primer lugar, y ese es el cambio más importante que se hizo al artículo 3 de nuestra Constitución y que permite una reorganización absoluta de nuestro sistema educativo, es que da a los niños, a las niñas y a los jóvenes de México el derecho a una educación de calidad. Por lo tanto, hoy, nuestro sistema educativo, además de ser público, laico y gratuito, tiene que ofrecer una educación de calidad. Y la Suprema Corte de Justicia ya lo dijo, el derecho más importante de todos en materia educativa es el derecho que tienen los niños y las niñas a una educación de calidad. Nada está por encima de ese derecho. Y eso nos ha permitido hacer una reorganización del sistema educativo. ¿Cómo? Poniendo a la escuela en el centro, que es donde están los alumnos y sucede el proceso pedagógico. Cambiar la organización para que haya un mayor aprovechamiento del tiempo escolar, transformando la infraestructura educativa con un programa que se llama Escuelas al 100, que está invirtiendo 50,000 millones de pesos adicionales en todo el país, es decir, 3,000 millones de dólares para dejar en condiciones de dignidad un poco más de 33,000 escuelas. Esta es la inversión más grande que se ha hecho en infraestructura en las últimas décadas. ¿Cómo? Actualizando la pedagogía y los contenidos del nuevo sistema educativo. Como lo decía el video, para que pasemos de un sistema de acumulación de información y memorización
a un sistema en el que los niños y los jóvenes aprendan a aprender y tengan las herramientas que requieren para enfrentar un mundo globalizado. La introducción de lo que se llama hoy las habilidades socioemocionales, para que los niños y los jóvenes aprendan a conocer a sí mismos, aprendan a trabajar en equipo, estén seguros de lo que hacen, puedan hablar, puedan expresarse. Y esas habilidades que antes se pensaba que solamente se podían adquirir en el hogar, hoy las estamos incluyendo en el currículo, porque como se aprenden matemáticas, también se pueden aprender estas habilidades que son fundamentales para tener eso. ¿De qué otra manera? Profesionalizando a los maestros, dándoles mayores oportunidades con una evaluación que déjenme decírselos. Sé que hoy es parte de la polémica que existe en nuestro país y que ustedes seguramente lo ven mucho en los medios y que hay un gran debate alrededor de ello. La evaluación no es punitiva, como se ha dicho. La evaluación está hecha y construida para ayudar al maestro. ¿Cómo funciona esta evaluación? Si al maestro le va bien y tiene una calificación destacada, se le incrementa el salario. 35% de incremento al salario base de un maestro de educación básica y 24% de uno de medio superior. Pero si al maestro no le va bien y no aprueba el examen, no se le corre, como se ha dicho. Se le capacita y lo presenta por segunda vez un año después. Y si no lo aprueba, tampoco se le corre. Se le vuelve a capacitar y vuelve a presentar el examen al siguiente año. Y si por tercera vez no lo aprueba, tampoco pierde su empleo. Simplemente deja de estar frente al grupo y pasa a labores administrativas, conservando su empleo y sus derechos laborales. De esta manera se mantiene la estabilidad laboral del maestro, pero también se cumple con un principio de calidad en la educación. Si hay un maestro, que seguramente van a ser muy pocos, que no aprueba 3 veces su mismo examen, después de 2 años de capacitación, como me lo han dicho los padres de familia, yo se los pregunto a ustedes, ¿quién quiere que su hijo esté en un salón de clases con un maestro que no ha podido demostrar después de 3 veces y 2 años de capacitación los conocimientos básicos? Pues nadie. Y por ello se le retira del aula, pero no pierde su empleo. Y esto es muy importante decirlo. No existe tal evaluación punitiva, es una evaluación que lo que busca es que el maestro progrese, mejore, se le pague más, pero se cumpla también con el derecho a la educación de calidad de los niños y las niñas. La reforma también busca que haya mayor equidad e inclusión, para que estos cambios lleguen a todo el país, lleguen a las comunidades indígenas, lleguen a las escuelas multigrado, lleguen a todos lados, que los niños y los jóvenes con discapacidad se puedan integrar a las escuelas. Eso es la reforma educativa. La reforma educativa son mejores escuelas, mejores maestros, mejores contenidos y mejor pedagogía, y que ésta llegue a todo México y a todos los mexicanos. De eso se trata. Y para finalizar, déjenme decirles que cuando uno, como me ha pasado a mí, tiene el privilegio de presenciar y de vivir el poder que tiene la educación de cambiar vidas. Tan solo esta semana hubo 2 testimonios muy conmovedores. Una joven chapaneca de nombre Diana Guadalupe le platicó al presidente de la República que ella es hija de una madre soltera de muy escasos recursos, pero que gracias a la educación pública y gracias a diversos apoyos y becas que da la Secretaría de Educación y que da Cedesol, y así se lo dijo, tuvo la oportunidad de hacer el preescolar, terminar la primaria, ir a la secundaria, terminar el bachillerato y estar a punto de empezar la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Chiapas. Ese es el poder de transformación que tiene la educación. Y de cómo ella, cuando sea doctora, va a ayudar a su mamá
y la va a sacar de donde hoy trabaja, en donde gana mucho. Y ayer también, en el Premio Nacional para la Juventud, estuvimos con Tania. Y le explicaba a Tania, al señor presidente también, Tania es una comunidad indígena de Oaxaca, hija de maestros indígenas, y que gracias a la educación de sus padres, y a que ella entendió esa capacidad de transformación que tiene la educación, y gracias porque también se lo dijo a la educación pública y a las becas, pudo llegar hasta la Universidad de Chamín, aquí en Texcoco, en el Estado de México, y fue la primera becaria indígena para irse a una universidad en Estados Unidos, Fulbright, también con un apoyo del gobierno. Y hoy está estudiando un doctorado sobre cuestiones de agronomía en Holanda. Ese es el poder de transformación que tiene la educación. Y cuando recorro las escuelas y veo cómo los maestros empiezan a ganar su clase por el mérito, gracias a la evaluación, o cómo poco a poco estamos reconstruyendo escuelas, me siento profundamente orgulloso de ser priista y de que sea un gobierno priista el que decidió enfrentar estos retos y está haciendo esta reforma educativa. Y me siento profundamente orgulloso de trabajar en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que es el primer presidente que se atrevió a enfrentar y a derribar estas barreras para hacer esta reforma, que tiene resistencias, sin duda, que es difícil, por supuesto, pero precisamente por eso otros no la habían hecho, y el presidente tuvo ese valor y está teniendo ese valor de transformar a México a través de la educación, porque sabe de lo que se trata, de poner las bases del siglo XXI. Y por ello, no puedo